Buen sábado, buenos días. ¿Se escucha bien, Bruno? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Este sábado nos reunimos acá para dar comienzo a este taller de inteligencia artificial. Bueno, mi nombre es María Julia Tea, soy la directora del área de pasantías y graduados de la universidad. Y junto con la carrera de comercio electrónico organizamos esta serie de talleres que seguramente se van a prolongar durante el año por la gran repercusión que tienen. Bueno, les comento para los que son estudiantes que, bueno, nuestra área básicamente lo que hace es fomentar la inserción laboral y profesional de los estudiantes más avanzados con título intermedio y, por supuesto, de los graduados. Trabajamos sobre todo lo que tiene que ver con la articulación de pasantías de todos los estudiantes en diversas empresas y en la universidad mismo, dentro de la universidad mismo. Así que, bueno, el que quiera conocer más, obviamente puede enviarnos un mail bueno, ahora vamos a poner los mails de desarrollo profesional, a los mails de pasantías, a los mails de graduados, para quienes son graduados. Bueno, esta es un área relativamente nueva en la universidad, tiene un año. También está presente por ahí, que está asistiendo en este taller, Eda Artola, que es mi compañera. Esta dirección depende de la Secretaría Académica de la Universidad, ¿sí? Para los que no conocen. Y bueno, le damos la bienvenida, obviamente, a sus profesores, a Bruno y a Fiorella. También está conectado el director de la carrera de Comercio Electrónico, Fernando Fiorenzo. Entiendo que debe haber en este taller muchos estudiantes de Comercio Electrónico, así que seguramente conocen a los docentes, al director. Así que, bueno, un poco era contarles esto de esta área, que engloba todo esto, ¿no? El desarrollo profesional futuro para todas las carreras, ¿sí? El poder generar estrategias, herramientas durante todo el año para una mejor inserción laboral y profesional, ¿sí? De todos los estudiantes. Hacemos más foco en los avanzados y en los graduados también, en los graduados recientes, sobre todo, pero por supuesto en líneas generales nuestros talleres están abiertos a la comunidad y vamos a tener varios talleres durante el año de diversas temáticas. El año pasado hemos dado de LinkedIn, de confección de CV, ingreso a la docencia en provincia de Buenos Aires, hemos dado talleres para el armado de las tesis o las tesinas, o la modalidad que cada carrera tenga para finalizar la titulación. Así que, bueno, un poco esa es nuestra área. El que nos quiera escribir, ahora vamos a dejar los mails. Y, bueno, le doy la bienvenida a todo el staff de docentes de comercio electrónico, que, bueno, son los que originaron esta idea. Los contenidos, por supuesto, forman parte de esta carrera y lo articularon ellos y lo armaron ellos, lo pensaron hace mucho tiempo. Y nosotros estamos dándole el marco en la organización de esto, que, bueno, seguramente vamos a tener varios más. Ya Bruno les va a contar del próximo encuentro y demás, así que, bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas, y, bueno, esperemos que sea de gran utilidad para todos. Bueno, Bruno, creo que no me olvidé nada, así que, bueno, damos comienzo formal a los contenidos del taller. Muchas gracias, Julia. Buenos días a todas y todos. Por acá, Bruno. Como comentaba Julia, soy docente de la materia Competencias Emprendedoras de la carrera de la Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico. Primero arranco agradeciéndoles por sumarse un sábado a la mañana, porque sabemos que, bueno, es un horario un poco complicado, pero también intentamos buscar un horario donde no se pise con trabajos ni con otras actividades, para que puedan sumarse la mayor cantidad de personas. También agradecerle al equipo de Julia y de Eda por sumarse a esto, y principalmente agradecerle a Fernando de la carrera y al departamento por darnos la posibilidad de traer este espacio, que nos parece que es muy útil, que nos parece que puede aportar muchísimo. Así que, dicho esto, vamos a arrancar y vamos a ir repasando qué vamos a ver en los encuentros, qué vamos a ver hoy, y ya nos metemos de lleno en los contenidos. Como les decía, ¿qué vamos a ver durante este taller? Que consta de 3 encuentros, como habrán visto en la invitación, pero vamos a hacer un breve repaso. En este primer encuentro, en breve vamos a entrar más en detalle,
Disculpen el ruido, estoy en compás y está pasando el tren. Eh, Vamos a ver, en este primer encuentro, una parte más teórica, más entender qué es la inteligencia artificial, cómo está presente hoy en día, cómo la utilizamos. Algunos la utilizamos sin darnos cuenta porque está presente en aplicaciones. En el segundo encuentro de la semana que viene, que es en el mismo horario, en el mismo link de Meet y de la misma modalidad virtual, vamos a empezar a ver qué es la inteligencia artificial generativa, o sea, qué podemos generar con inteligencia artificial, y vamos a ver algunas herramientas de inteligencia artificial, vamos a experimentar con algunas herramientas durante el taller para generar imágenes, textos, sonido, presentaciones, diapositivas, podcasts, un montón de cosas que vamos a ver la semana que viene. Y en el tercer encuentro vamos a tener una actividad lúdica que nosotros titulamos Batalla de Prompts. Una aclaración importante que lo vamos a volver a aclarar al final. Esta tercera actividad se va a lanzar la semana que viene, el formulario de inscripción es con cupos limitados, porque esa actividad va a ser presencial el sábado 12 de abril. Va a ser presencial en la UNPAS, en el aula multimedial, y tenemos cupos limitados por una cuestión de espacio físico del aula multimedial. ¿De qué va a constar la batalla de prompts? Hago un repaso rápido. La batalla de prompts va a ser una competencia lúdica donde cada participante va a poder generar en vivo imágenes. Nosotros vamos a lanzar una consigna y cada persona que quiera participar, de nuevo, se van a poder inscribir, van a generar imágenes relacionadas a esa consigna en vivo, se va a proyectar en la pantalla y van a poder, la gente va a poder votar, los participantes van a poder votar cuál es la mejor imagen y la que genera y la que tiene más relación con la consigna. Y vamos a tener algunos premios, algún tipo de dinámica. Va a estar bueno porque va a servir para practicar, para poder experimentar con herramientas, y aparte es una actividad lúdica que también corta un poco de tanta dinámica teórica. ¿Qué buscamos aportar con todo el taller, ¿no? Con todos estos espacios? Bueno, básicamente nos interesa aportar 4 cosas. Primero, conocimientos introductorios. Este taller está orientado a personas que no necesariamente tienen que tener conocimientos específicos sobre inteligencia artificial, ni sobre tecnología, ni sobre el mundo IT. Está orientado a personas que quizás nunca tocaron inteligencia artificial. Entonces van a ver que todos los conceptos vamos a intentar bajarlos y no ponernos muy técnicos. Si hay alguien que sabe muchísimo de inteligencia artificial y está escuchando, le pido disculpas porque voy a tomarme algunas atribuciones para intentar romper ese lenguaje técnico y poder hacerlo más entendible y accesible a todas las personas que estamos acá. Como segundo objetivo, buscamos realizar algunas experiencias prácticas y recorridos por herramientas que pueden aportarnos a nuestras actividades diarias. Como tercer objetivo, vamos a compartirles un repositorio con herramientas seleccionadas de inteligencia artificial generativa y algunos repositorios de información, por ejemplo, esta presentación que están viendo, que la vamos a terminar compartiendo para que ustedes la tengan. Y por último, aprender a utilizar inteligencia artificial generativa a partir de una actividad lúdica, que es esto que les comentamos un rato, de una batalla de prompts, que se realizará el tercer sábado, el sábado 12 de abril, de manera presencial. Bueno, vamos a empezar con este primer encuentro. ¿Qué vamos a ver hoy particularmente? Bueno, vamos a ver 2 instancias. Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Y ahí vamos a ver definición y explicación técnica, la historia de la inteligencia artificial, la actualidad y avance de los últimos meses, qué es la AGI y qué puede suceder con la inteligencia artificial en un futuro, algunos conceptos teóricos, y en una segunda parte, la inteligencia artificial en nuestro día a día, en qué aplicaciones está presente la inteligencia artificial, la potencia que tiene esta herramienta. Y por último, y para cerrar el encuentro de hoy, vamos a hacer unas breves reflexiones para ver el uso crítico y responsable sobre la inteligencia artificial. Dicho esto, empezamos entonces el contenido per se del taller. Bueno, como les decía, arrancamos con algunas explicaciones técnicas, ¿sí? Y acá el objetivo es, y que es uno de los objetivos del taller, entender un poco qué es y cómo funciona la inteligencia artificial. Porque, por mi parte, estoy convencido de que uno aprende a utilizar una tecnología cuando entiende cómo funciona, cuando entiende más o menos cómo razona esa tecnología, cómo se utiliza de una manera más experta, sin necesariamente ser experto en desarrollo de código ni en programación, ¿no? Y básicamente la inteligencia artificial es una tecnología, es software, son líneas de código, es código escrito de programación
que permite que las computadoras tomen decisiones complejas, ¿sí? ¿En qué diferencia estas líneas de código a un programa, a una aplicación, una página web, que también son líneas de código? Bueno, la diferencia es que la inteligencia artificial está basada en algo que se llama LLMs. Lo van a escuchar mucho, seguramente lo habrán escuchado, hay una LLM. LLM quiere decir Large Language Model, que quiere decir en castellano grandes modelos de lenguaje. Imagínense ustedes que para desarrollar una página web, una aplicación móvil o una aplicación, una plataforma, nosotros necesitamos X cantidad de líneas de código para que esa aplicación exista, ¿sí? De fondo son líneas de código. Bueno, una LLM es eso multiplicado por 1000. Son infinitas líneas de código. Esas infinitas líneas de código permiten que esta inteligencia artificial tome decisiones mucho más complejas. Ahora vamos a recorrer un poco la historia, pero al principio la inteligencia artificial, que aunque a muchos les parezca raro, no es algo nuevo, nació en 1960, ahora lo vamos a ver, es decir, que hace ya 65 años que existe. Pero claro, al principio, como eran algunas líneas de código, podían hacer algunas tareas muy básicas, reconocer colores, reconocer, no sé, un texto escrito de manera manuscrita, identificarlo y pasarlo a digital, pero era algo como una acción concreta. Hoy, quienes usan inteligencias artificiales como ChatGPT, como Gemini o como algún otro modelo, seguramente habrán visto que le pueden preguntar de todo, desde un dato histórico, lo pueden utilizar como Google, le pueden pedir que le cree algo. Bueno, eso es basado en esto, ¿no? Porque básicamente estos LLMs se componen de supercomputadoras que nosotros antes hablábamos de lo que son las CPU, este concepto también lo habrán escuchado, hablar de una computadora que es una CPU. Ahora tenemos algo que se llama GPU, ¿no? GPU, las CPU son unidades de procesamiento computacional, CPU, y GPU es unidades de procesamiento gráfico. Y esto quiere decir que puede identificar imágenes. Entonces, en vez de estar identificando líneas de código, está identificando ya imágenes visuales. Y eso lo hace que sea una computadora mucho mayor, ¿sí? Si nosotros complementamos estas enormes computadoras con una capacidad de procesamiento muchísimo más superior de las compus que nosotros utilizamos en nuestro día a día, si esto lo vinculamos con lo que se llama Big Data, no nos vamos a meter en Big Data, pero vamos a hacer un breve repaso. Big Data es la cantidad de información, es grandes información. Piensen esto, en 1960, cuando nace la inteligencia artificial, todavía había muy poca información. Información digital dando vuelta, no existía internet, no existían redes sociales. Hoy en día, como la mayoría sabemos, la información brota por todos lados. Nosotros abrimos la computadora y está lleno de información, por algo se habla, algunos historiadores hablan de que estamos entrando en la era de la información, ¿no? Pasamos de la era industrial a la era de la información. También hay otros autores que hablan de que la nueva moneda de cambio no va a ser más el dinero, sino que van a ser los datos, ¿no? Como hay tantos datos. Y por último, les sumo un tercer dato de color, y es que a partir del 2022, todos los años se genera contenido en Internet que duplica el contenido que existe. Es decir, hasta el 2021 existía X cantidad de información de toda la historia. Es decir, en toda la historia de Internet existía X. En 2022, solamente en ese año, se generó lo mismo que en los últimos 20 años de información. Entonces, esto quiere decir que todos los años se va a incrementar la cantidad de información que se genera. Entonces, si nosotros de nuevo vinculamos esas enormes computadoras con una capacidad de procesamiento astronómico, con estas grandes cantidades de información, esas decisiones complejas que puede tomar la inteligencia artificial están basadas en datos. Y piensen, imagínense por un momento, si existiese una persona que puede recordar y almacenar toda la información que pasa por sus ojos. Sería como una super persona que después, cuando le preguntan algo, puede vincular todos los datos, porque todo lo que conoce lo recuerda. Entonces, cualquier cosa que le preguntes lo puede vincular, ¿sí? Y a su vez, estas supercomputadoras con esta gran cantidad de información se entrenan con algo que se llama Machine Learning o aprendizaje automático. ¿Qué quiere decir el Machine Learning o el aprendizaje automático? Que pueden autoaprender. Es decir, que aprenden sobre sí mismos y se mejoran a sí mismos. Cuando se buscan, suena medio raro y hay que abstraerse un poco, ¿no? Pero es una computadora que cuando se analiza a sí misma y se da cuenta que tiene un error o que le falta algo, se mejora a sí misma, ¿no? Tiene algo que se llama principio de recursión, que es recursivo sobre sí mismo. Más adelante también vamos a entrar en eso.
Esta quizás es la parte donde nos ponemos un poquito más técnicos, pero bueno, hay que darle un marco más teórico a todo esto, ¿no? Como segunda instancia, segundo concepto importante para contar de la inteligencia artificial, por lo menos que empezó a aparecer en los últimos años, es algo que se llama, esta tecnología utiliza el PNL, que es el procesamiento natural del lenguaje. Esta es una característica que le permite a las computadoras interpretar nuestras consultas en un lenguaje coloquial, ¿sí? Y convierte a las tecnologías en una herramienta accesible para un usuario no experto. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. De nuevo, hace 20 años a la inteligencia artificial vos le tenías que dar una orden o una sentencia concreta. Por ejemplo, si vos le querías preguntar de qué color es la pared, le tenías que preguntar literalmente de qué color es la pared. Si vos le llegabas a preguntar, decime el color de la pared, tiraba error, porque solamente estaba esperando esa frase. El procesamiento natural del lenguaje lo que permite es que las inteligencias artificiales, cuando nosotros le damos una consulta, la interprete, la procese en el lenguaje y nos pueda responder. Nosotros le podemos preguntar con faltas de ortografía, podemos conjugar mal los verbos, y sin embargo lo va a interpretar. Eso es PNL. Y si lo pensamos, claro, eso es un salto cuántico, porque de repente pasó que solamente podíamos usar inteligencias artificiales los expertos en tecnología, porque le hablábamos el lenguaje de tecnología, que es ese código de programación, a que de repente cualquier persona, como muchos de acá usarán el ChatGPT o cualquier otro chat, ya sea que lo usen por página web, por texto, o que usen la aplicación, ustedes verán que le escriben cualquier cosa y te entiende. Si le escriben con falta de ortografía, si le escriben conjugando mal los verbos, te entiende igual. No tienen que poner signos de puntuación y te entiende. Eso es básicamente el PNL y eso fue un salto cuántico que se hizo al momento de la inteligencia, de desarrollar esta nueva tecnología. ¿Cómo funciona y cómo resuelve la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial funciona desglosando los problemas en pequeños algoritmos. Algoritmos son mini problemitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Imagínense, probablemente todos acá habrán pasado por matemática en algún momento de sus vidas en el colegio, y al principio, en primer, segundo grado, teníamos algoritmos sencillos, que era hacer 2 más 2, 4 más 8, 7 más 6, eso es un algoritmo. Y después cuando ya llegaron al fin del secundario, o al fin del primario, probablemente tenían ecuaciones del segundo, tercer grado, con muchos paréntesis, 2 más 3 entre paréntesis, multiplicado, bueno. Eso lo podíamos separar en pequeños algoritmos, y esto es lo que hace la inteligencia artificial. Y acá les pongo un ejemplo para entender, que algunos lo pueden probar, si quieren, que es, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a ChatGPT, esa frase que está en el medio, en ese azul, que es "How many R's in strawberry?", eso en inglés, en castellano quiere decir cuántas letras R's hay en la palabra strawberry. Estamos todos de acuerdo que en la palabra strawberry hay 3 letras R, la primera y las últimas 2 del final. Bueno, si le preguntamos eso, puede ser que ChatGPT nos responda 2, 3, 4, puede ser. ¿Por qué puede ser que está adivinando? Bueno, lo que hacen las LLMs es utilizar este procesamiento natural del lenguaje para interpretar nuestro requerimiento, y ese requerimiento primero lo divide en pequeños chunks, que son estos algoritmos. ¿Qué es lo que yo en la frase de abajo fui separando entre paréntesis, ¿no? Entonces, el primer chunk es how, el segundo es many, y así literalmente. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Le tiramos una oración, la separa, y ahí empieza a decir, bueno, esta persona me está preguntando, ¿cuántas, Paul? R's, ¿cuántas R's? Hay, strawberry, pero no analiza el interior del chunk. Entonces, en este caso, en esta pregunta, lo que hace es, hay una persona que me está preguntando cuántas letras R hay en una palabra. Para la inteligencia artificial, lo más sencillo no es mirar adentro de strawberry cuántas R hay, sino que lo que hace es, saca un promedio de todas las palabras del castellano, en este caso del inglés, de todas las palabras del idioma inglés, que tengan una extensión de 9 letras, como tiene strawberry, 10 letras creo que son 10, ¿y qué probabilidad hay de que hayan X cantidad de letras R? Entonces, el promedio de todas las palabras del idioma inglés que tienen 10 letras es que haya 2 letras R. Entonces te responde 2. Incluso si hacen este ejercicio y les llega a fallar, le pueden preguntar, ¿estás seguro? ¿Seguro que hay 2 o seguro que hay 4?
Y van a ver que te va a decir, sí, estoy seguro. Y si le dicen, bueno, ahora hagamos un deletreo de la palabra strawberry, ahí la va a empezar a deletrear y va a decir, no, me equivoqué. Hay 3. Porque de nuevo, cuando ustedes le piden que deletree, ahí sí separa el algoritmo strawberry en mini algoritmos de cada letra y ahí cuenta letra por letra. Esto es importante que lo tengan para que entiendan de que a veces ChatGPT termina adivinando la respuesta. Más al final vamos a ver que a veces hay algo que se llama alucinaciones de la inteligencia artificial, y es porque esto a veces adivina la respuesta. Y en estos casos suele tener fallas. ¿Sí? Otro ejemplo que vamos a ver es que este pensamiento algorítmico y razonativo todavía no puede deducir, ni tampoco tiene algo muy importante que se llama conocimiento de mundo, que más adelante vamos a volver a interpretar esto, conocimiento del mundo. ¿Qué es el conocimiento del mundo? Bueno, todas las personas, esto que voy a decir es muy lógico y muy básico, pero es real. Nosotros, por ejemplo, en ningún momento nos enseñan, sí en realidad, pero no es que en nuestros primeros años de vida nos enseñan qué es la gravedad, ¿no? Que si yo suelto algo se cae al piso. Lo aprendemos por la propia experiencia. En los primeros años de vida, soltar las cosas y te das cuenta que se cae. Después, en el secundario, uno probablemente en física estudia la gravedad y que equivale a X cantidad de kilogramos fuerza, bueno, un montón de cosas teóricas. Pero la inteligencia artificial no tiene ese conocimiento de mundo, no tiene conocimiento de física, de química, que nosotros sí lo tenemos. Entonces, acá les dejo un ejercicio que pueden hacer, que es que si nosotros le preguntamos a ChatGPT, si tengo una canica dentro de un vaso de agua, giro el vaso dejando caer el agua al piso, luego guardo el vaso en la heladera, ¿dónde está la canica? Estamos todos de acuerdo que, por más que ahí no lo diga, la canica va a terminar en el piso, porque cuando yo giro el vaso, cae la canica al piso. Si ustedes le preguntan esto a ChatGPT, es muy probable que les diga que la canica sigue en el vaso. Incluso les va a agregar, la canica está en el vaso, nunca me dijiste que cambió el estado de la canica. Y eso es que no tiene el conocimiento del mundo, no puede razonar. Si yo este ejercicio se los hago a cualquiera de ustedes, es muy fácil, me van a decir, no, la canica se te cayó al piso cuando giraste el vaso. Es obvio, por más que yo no les diga a ustedes, che, la canica se cae, ustedes lo van a razonar. ¿Pero por qué lo van a razonar? Por esto que les decía, porque tienen ese conocimiento del mundo. Es como que yo les diga, si yo empujo la puerta, ¿se va a terminar cerrando? Sí, bueno, porque de nuevo tenemos conocimiento del mundo, pero si a ChatGPT no le damos esa instrucción, no la interpreta. Entonces podemos decir que en cierto punto no es tan inteligente, ¿no? Como que le falta ese conocimiento de mundo, ¿sí? No tiene comprensión de que estamos en el planeta Tierra, no tiene ese conocimiento de que exista la gravedad, ¿sí? Y de nuevo, nos parece clave que esto lo podamos saber, porque entendiendo esto que veíamos antes, de cómo razona, de cómo se separan algoritmos y cómo le faltan algunas cosas, está bueno entenderlo para después cuando nosotros lo utilizamos, saber cómo pedirle las cosas que queremos pedirle. Saber que hay cosas que si no se las decimos, las va a dar por sentado, y ese dar por sentado quizás es erróneo, porque de nuevo no tiene conocimientos de mundo ni otro tipo de conocimientos, ¿sí? Vamos a hacer un poco de repaso y de historia, que es lo que les decía antes, ¿no? La inteligencia artificial nace allá por 1960. Los primeros ejemplos de lo que hoy conocemos por inteligencia artificial. En el 64 aparece el primer chatbot, que de nuevo respondía 3 consultas, literalmente 3 consultas nada más, y las tenías que preguntar en el orden exacto. Era muy específico para una compañía en particular. Y en 1965, un laboratorio en Estados Unidos que utilizó inteligencia artificial para clasificar moléculas. Básicamente se le pasaba un conjunto de información y leía esa información y las clasificaba las moléculas en los tipos de moléculas que iban. Después, en 1972, aparece una primera inteligencia artificial que lo que podía hacer era navegar una habitación, ¿sí? Navegar en el sentido de que podía, a través de un lente óptico infrarrojo, podía evaluar toda la habitación y tomar las medidas, ¿sí? Y acá es muy chistoso porque hoy en día las personas vemos una aspiradora de esas robóticas y nos sorprendemos y pensar que hace 50 años ya existía esa tecnología. Después, en 1989, aparece otra inteligencia artificial que lo que podía hacer era leer números escritos a mano e interpretarlos. Básicamente, uno escribía en un cuaderno un montón de cuentas. Recuerden que en el 89
existían las computadoras como existen hoy en día, las oficinas, bueno, muchos de los que estamos acá nacimos antes de esa época, así que lo vivimos. En los trabajos de antes se escribía todo en cuadernos, en libros de actas. Entonces aparece esta primera tecnología que era muy cara, muy exclusiva para algunas compañías, que lo que hacía era, a partir de una foto que se le sacaba a una hoja con números escritos a mano, lo digitalizaba. Hoy en día esa tecnología se llama OCR, quizás algunos lo usan, y es recontra común. De nuevo, piensen que esto sucedió hace 36 años, ¿no? Cuando no era lo que es hoy en día. Después, en el 97, aparece quizás el formato más popular de la inteligencia artificial, que fue una famosa máquina que jugaba al ajedrez, que se llamaba Deep Blue, que le ganó a quien era en ese momento el campeón mundial de ajedrez, si mal no recuerdo el nombre, era Fischer, y fue algo, un hito, porque es la primera vez que logramos desarrollar una tecnología que sea capaces. Kasparov, gracias Mati, Kasparov. Fischer era la contra de Kasparov, de verdad. Desarrollamos una tecnología que por primera vez es capaz de superarnos. Y esto ya empezó a marcar un pequeño riesgo en algunas personas que eran muy expertas en la materia. De hecho, ojo, porque hasta ahora en la historia de la humanidad nunca habíamos tenido una tecnología que sea capaz de superar al ser humano y que tenga capacidad de agencia, ¿no? Capacidad de operar por sí misma. Hay muchas personas que comparan a la inteligencia artificial, el descubrimiento, con el desarrollo de la energía nuclear, porque también es una tecnología que puede dañar mucho al ser humano. Pero la diferencia de la tecnología nuclear, la energía nuclear, es que tiene que ser operada por el ser humano. Esta tecnología de la inteligencia artificial, ya vamos a ver, que empieza a tener cierta autonomía. Entonces, hay ciertos debates, que más adelante vamos a entrar, en que esta tecnología tiene lo que se llama capacidad de agencia. No es necesario de que el ser humano la esté operando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces en 1997 pasa esto. En 2004 aparece un robot que va hasta Marte y la inteligencia artificial lo conduce, porque recordemos que a Marte no hay comunicación, entonces la inteligencia artificial a través de una cámara va detectando cómo moverse en ese terreno que ni siquiera el ser humano conoce. Digo, no llegó un ser vivo a Marte, pero sí llegó una computadora manejada 100% por inteligencia artificial desde el planeta Tierra. Cuando lo pensamos es una locura, y que se autoadministró ese camino, ¿no?, que hizo en Marte, lo autoadministró a través de líneas de código desarrolladas en formato inteligencia artificial. Y después en 2011 ya empieza a aparecer en un uso muy diario para quienes habitamos, quienes no habitamos los lugares más de conocimiento de la inteligencia artificial, que fue aparecer en YouTube. ¿Sí? En 2011, los videos que nos recomendaba YouTube, ya empezó a aparecer la inteligencia artificial ahí, que podría llamarse los primeros algoritmos, ¿no? Lo que hoy en día escuchamos en las redes sociales, que hay algoritmos y qué son los algoritmos. Bueno, aparece en 2011. Y entonces cuando entramos a YouTube en 2011, ya la inteligencia artificial detectaba nuestros patrones de consumo, nuestros gustos por los contenidos, y ya empezaba a recomendarnos videos, ¿sí? De nuevo, esto hace 14 años. Fíjense cómo, ahora van a ir viendo cómo los tiempos se achican, ¿no? Como 1960, 1972, 12 años, el 89, 17, al 97 son 8 años más, 2004, 2011, y ahora van a ver cómo en los últimos años se fue achicando muchísimo la brecha de cuánto tiempo pasaba entre cada descubrimiento. ¿Por qué sucede esto? Bueno, un poco por lo que ponemos ahí, ¿no? Vamos a ver un poco de actualidad. Vamos a evitar ponernos tan técnicos, disculpen si lo vemos haciendo, estoy tratando de bajarlo, es estas supercomputadoras que teníamos se combinan con la enorme cantidad de Big Data, de información que tenemos, y crean esta nueva generación de inteligencias artificiales, ¿sí? Los especialistas empezaron a desarrollar un software de inteligencia artificial que se llama redes neuronales, que es básicamente una réplica del cerebro humano. El cerebro humano tenemos un montón de neuronas que están vinculadas en red y que cuando nosotros pensamos, hacemos un proceso que se llama sinapsis, que es conectar neuronas. Y es esto, ¿no? Como, me dejé el gas prendido de mi casa. El riesgo de dejar el gas prendido es que haya una explosión, porque de nuevo, conectamos conocimientos. Tenemos por un lado la memoria,
que no dejamos el gas abierto, por otro lado el conocimiento de que el gas abierto es un riesgo, por otro lado el conocimiento de que cuando volvamos a nuestra casa no tenemos que prendernos un pucho, sino que primero tenemos que abrir la ventana. Todo eso es conexión y sinapsis neuronal. Entonces los expertos lo que dijeron fue, bueno, vamos a desarrollar computadoras que repliquen la forma de pensar del ser humano. Entonces hicieron pequeñas neuronas, que son pequeñas líneas de código, 1 millón de esas neuronas vinculadas entre sí a través de estas redes neuronales, que cada neurona por sí misma no es buena. Imagínense que yo solamente tengo la neurona que me dice que el gas es malo, el gas es malo. Bueno, sí, pero si no la vinculo con dejé el gas abierto, no me sirve de nada tener esa neurona dando vuelta. Entonces, cada neurona sola no sirve, pero juntas hacen esta red neuronal y todo eso lo vincularon con este aprendizaje automático. Es decir, que le permitieron a estos algoritmos escribir su propio código. Algunas veces habrán escuchado esto de ChatGPT aprende todo el tiempo. Y es esto, es que imagínense que ustedes le preguntan algo a ChatGPT que ChatGPT no lo sabe. Por ejemplo, un dato de ustedes. Si ustedes utilizan ChatGPT habitualmente, le pueden decir, ChatGPT, decime cuántos años tengo. Y si nunca le dijeron, te va a decir, no tengo idea. O quizás arriesga un número. Y ustedes después le pueden decir, no, estás equivocado, yo tengo 39 años. A partir de ese momento, ChatGPT nunca más se va a olvidar que ustedes tienen 39 años. Entonces, siempre que se lo pregunten, lo va a saber. Ahí va a reescribir todas sus líneas de código, sumando el dato de que Bruno de Vincenzo tiene 39 años. Entonces, por eso hay una frase que se dice, y es que la consulta que les da ChatGPT es la peor consulta que les dio hasta el momento. Siempre la consulta que viene es mejor que la anterior. Ese dato es terrible porque no es solamente con nosotros, es en el mundo. En este momento que estamos hablando hay millones de personas usando tecnología como inteligencias artificiales y en el segundo que viene esa tecnología mejoró porque aprendió de la consulta anterior, ¿sí? Entonces, cuando los expertos vincularon todo esto, que empezaron a desarrollarlo aproximadamente entre 2014 y 2022, pasa esta cronología que vamos a ver, ¿no? En 2014, recuerda, en 2011 el último avance era que YouTube empieza a recomendar videos con inteligencia artificial. En 2014, Facebook desarrolla una tecnología que permite identificar rostros con un 97% de precisión. Una locura, ¿no? 97% de precisión es casi perfecto. Ahora, en 2016, una inteligencia artificial venció a los mejores jugadores de un juego que se llama Go, que es un juego milenario chino, que ningún humano, ese juego se inventó hace 2500 años, es el juego más antiguo que hay. Ningún ser humano logró en 2500 años jugar al nivel que esta computadora, y esta computadora aprendió en una semana a jugar así. Incluso se mejoró a sí mismo, y ahora es imposible de ganarle, ningún ser humano le puede ganar. En 2018, una inteligencia artificial autodidacta, es decir, que aprendía por sí mismo, aprendió solamente en 4 horas a jugar al ajedrez, y jugando contra sí misma, venció a ese famoso bot que le ganó en el 97 a Kasparov. Es decir, no solamente en el 97 desarrollamos una computadora que nos superaba, sino que ahora hay computadoras que superan esas computadoras que nos superaban. O sea, imagínense que nosotros ya no hay chance de jugar contra eso. Pero lo loco es que lo desarrolló en 4 horas. O sea, fue como, bueno, voy a aprender a jugar al ajedrez. Deme un minuto. Se puso a pensar, entendió cómo jugar al ajedrez, empezó a jugar contra sí misma y ahora le gana a todas las computadoras. Y por último, y no por último en realidad, pero uno de los hitos que marca un gran cambio en los avances de la inteligencia artificial es 2022. En 2019 sale primero el GPT-2, en 2020, plena pandemia, sale el GPT-3, muchos no le dimos mucha bola porque estábamos en la pandemia y no estábamos muy al tanto, y en ese momento todo el hype estaba metido en la virtualidad, en ese momento no sé si se acuerdan que era muy el tema blockchain, el tema cripto, el tema Web3, y de repente en 2022, octubre, noviembre, si mal no recuerdo, es el 30 de octubre del 2022, aparece GPT 3.5 y el mundo entiende de que la tecnología, la inteligencia artificial, vino para cambiar las cosas, ¿no? Como hay un antes y un después, yo soy un convencido que en los libros de historia de 50 años esa fecha se va a recordar, porque fue la tecnología que le dio un cambio 180 grados a la inteligencia artificial. Desarrolló esta enorme y potente herramienta que es GPT u otras LLMs, GPT fue la primera, que son asistentes que responden de todo.
¿sí? De todo y con un nivel de certeza muy, muy, muy acertado. Vamos a hacer un salto, porque venimos hablando de ChatGPT, y si bien en el próximo encuentro vamos a ver herramientas prácticas y todo, vamos a hacer un salto porque si no va a ser todo muy confuso de acá en adelante. ¿Qué es ChatGPT? Bueno, con ChatGPT pasa algo muy parecido como con Google. La gente le dice Google a un buscador. En realidad Google no es más que una marca de un buscador, ¿sí? Es una empresa que desarrolló un buscador. Está bien, es el buscador más conocido. Pero, no sé, por ejemplo, mi madre, cuando te dice abrir el navegador, te dice abro Google. En realidad está abriendo el navegador. Bueno, y eso ha pasado históricamente, digo, podemos decir marcas que han logrado posicionarse por el nombre de la marca. Y GPT lo logró. Pero en realidad ChatGPT es un chatbot. Es un chatbot como millones de chatbots que hay en el mundo, como el chatbot de WhatsApp con el que piden el turno en el médico, con el que sacan el turno para la vacuna o con el que sacan el turno para ir a revisar el auto al seguro. No sé. Es un chatbot. El tema es que este chatbot está basado en una LLM. No está basado en unas pequeñas líneas de código como puede ser el chatbot de la obra social o del seguro del auto o de la universidad o de que sea. Esto está basado en una LLM. Que recuerden, esta LLM eran enormes líneas de código en supercomputadoras con un montón de información. Entonces, de nuevo, no es un simple chatbot de WhatsApp que solamente tiene la información de, supóngase que tenemos el chatbot de la UNPAS. No es que solamente tiene la información de las carreras que hay en la UNPAS, los horarios. No, no. Tiene información de todas las universidades del mundo, actualizado, de todas las materias, de todos los docentes. O sea, es un enorme chatbot, ¿sí? Está entrenado con mucha cantidad de texto y utiliza esto del PNL, del procesamiento natural del lenguaje. Y puede hacer algo que se llama generación de texto, que acá empieza a aparecer este concepto de inteligencia artificial generativa, que lo vamos a abordar más en profundidad en el encuentro del sábado que viene, pero que es básicamente que la inteligencia artificial no sea responsive, o sea, no responda solamente, sino que genere. El responsive solamente, eso sí es lo más cercano a Google. Abríamos la página de Google, poníamos en el buscador cuál va a ser el clima de mañana, en qué año el hombre pisó la luna, cómo salió el partido, el segundo partido del Mundial, y respondía. Ahora le podemos pedir que genere. Es como, por favor, ChatGPT, escribime un texto de 30 líneas que hable de tal cosa. Eso es generar. Generar texto, generar imágenes, generar sonido. Eso es la IA generativa. De nuevo vamos a verlo en profundidad la semana que viene. Pero básicamente esto es ChatGPT, es un chatbot. Es un chatbot basado en una LLM. No es un asistente virtual. Bueno, puede ser considerado un asistente virtual, pero no es la inteligencia artificial ChatGPT. ChatGPT es un chatbot que utiliza inteligencia artificial. Hay otros chatbots, ¿sí? Hay, por lo menos, los más conocidos son 6. Hay un montón más, hay infinitos, porque incluso ChatGPT y DeepSeek, los primeros dos son de código abierto. Código abierto quiere decir que nosotros nos podemos bajar el código y podemos crear nuestro propio chatbot de inteligencia artificial, ¿sí? Yo acá les dejé 6, los que yo considero que son los 6 más comunes, que son ChatGPT, que es del fabricante OpenAI, DeepSeek, que es uno nuevo que apareció, que es del gobierno chino, que es, según los expertos, por ahora el mejor. Copilot, que es de Microsoft. En algunos meses, quienes tengan computadora con Windows oficial, o sea, con Windows con licencia, les va a empezar a aparecer el asistente de Copilot para utilizar. Gemini o Gemini, que es de Google, también quienes tengan y utilicen las cuentas de Google van a ver que les va a aparecer el asistente, ¿sí? Nosotros vamos en esta reunión a utilizar también el asistente de Gemini. Tenemos Grok, que es el de Twitter o X, que también salió hace poco, y tenemos Cloud, que es de una empresa que se llama Anthropic y también de Amazon, que probablemente Amazon la han escuchado. También les dejamos acá, que voy a cambiar un poco la pestaña que estoy compartiendo, ese link que ven que dice acá vas a encontrar nuestra guía comparativa de chatbots. Un segundo. También van a ver acá que les dejamos el link a una guía que les dejamos comparando estos 6 chats que les nombramos, ¿sí? Acá van a ver, bueno, algunos datos técnicos, cuáles son los modelos gratis, cuáles son los modelos pagos,
qué funcionalidades tienen, en qué se destacan, qué aplicaciones, cuáles son los planes y los precios, y el link. Y más abajo les dejamos un breve resumen de cada herramienta para que la utilicen a gusto. ¿Sí? Como les decía, nosotros les vamos a compartir la presentación y ahí van a tener el link para que puedan ingresar a esta guía comparativa. ¿Sí? Entonces, volviendo a los contenidos del taller, vamos a hablar de esto que decíamos de generación de imágenes. ¿Sí? De inteligencia artificial generativa. Y vamos a empezar viendo generación de imágenes. Ahí están viendo en pantalla el primer video generado con inteligencia artificial que se hizo recién en junio del 2023. Junio del 2023, estamos hablando menos de 2 años. Miren la calidad del video, la mala calidad del video, ¿no? Como verán, o sea, esto es un video del actor Will Smith comiendo espagueti. Miren la calidad de la imagen, cómo se rompe la cara, cómo deforma el cuerpo. Y yo les voy a mostrar al lado, que también, cuando les comparta la presentación tienen el link, una tecnología que desarrolló Meta. Meta es quienes desarrollan WhatsApp, Facebook e Instagram, que se llama Meta Movie Gen, que es el motor que utiliza Meta para generar imágenes de inteligencia artificial en video. ¿Sí? Les voy a compartir para que vean ustedes la calidad de imagen. Esto se desarrolló en octubre de 2024. Es decir, junio de 2023, ese video que vimos todo roto, 1 año y 4 meses después, estos fueron los avances de la inteligencia artificial. Esto que están viendo está generado con inteligencia artificial. Incluso acá abajo, por ejemplo esto, acá van a ver que les dice el prompt, es decir, la instrucción que hay que dar a la inteligencia artificial para que genere. Es decir, que dándole esta línea de código, esta tecnología desarrolla este video. Yo les invito a que después chusmeen esta página y vean, no sé, por ejemplo, a mí lo que me parece una locura es cómo capta el agua. Miren cómo logra captar los efectos del agua, o en esta imagen cómo logra captar el fuego. De nuevo, esto está desarrollado con inteligencia artificial, o sea, entró una persona a un chat GPT desarrollado por Meta, le escribió esto que dice acá, the camera is behind the man, este texto, y solamente con ese texto generó esta imagen. No es que le dimos una imagen previa, no, generó esta imagen. Y acá lo mismo, miren la textura de la imagen, los colores, cómo capta el agua. Increíble. Volvemos entonces a la presentación. Hay un dato acá que es medio espeluznante, pero el que era CEO de Stability es una de las empresas que desarrolló uno de los motores más importantes de generación de imágenes. Anticipó en una charla que dio a fines del año pasado, hay muchos igual gurúes que andan anticipando cosas, pero algunos son más confiables que otros. No digo que esto vaya a suceder, pero que la persona que trabaja en esto lo diga es llamativo. Anticipó que es muy probable que dentro de 5 u 8 años, 2030, 2033, nosotros vamos a estar en nuestra casa y le vamos a hablar a nuestro televisor inteligente y le vamos a decir: quiero ver una película romántica situada en 1800 en Medio Oriente que dure 120 minutos. Y mientras nosotros nos damos vuelta a armar la picada, en 10 minutos vamos a tener una película de 120 minutos, con actores, con guión. Y esa película que vamos a ver nunca más se va a volver a reproducir, porque si yo le vuelvo a pedir le vuelvo a dar la misma instrucción, si recuerdan lo que les dije hace 2 minutos, todas las respuestas que da la inteligencia artificial son mejor que la anterior. Entonces, si yo le digo, ahora haceme una película, la próxima película va a ser mejor que la anterior, ¿no? Entonces, bueno, imaginen el impacto que tiene todo esto, ¿no? Yo no tengo esta información, pero es muy probable que muchas de las cosas que estemos viendo hoy en día en los portales, en las plataformas de streaming de contenido, ya haya parte generada 100% por inteligencia artificial. 100% generado por inteligencia artificial, chicos y chicas, es como les decía antes, escribir una línea en un prompt, como veíamos recién, y que produzca, como veíamos recién, un señor haciendo malabares con fuego, ¿no? Y yo le puedo decir, bueno, haceme una escena de ese señor haciendo malabares con fuego, y si llegamos a 120 minutos tenemos una película. Esto es en materia de generación de imágenes, últimos avances, ¿sí? Como veíamos. Ahora,
Robots, ¿sí? Y asistentes más humanos. Acá vamos a ver 3 videos. El primero es un video del robot Optimus, que es de la empresa Tesla, que hay algunos países, en los países asiáticos, en Hong Kong, en los países más avanzados tecnológicamente de Asia, Hong Kong, Singapur, China, Japón, ya se están viendo estos robots en los shoppings. Hay gente que tiene mucho dinero que va a hacer, hace poco salió el video de una influencer de Singapur que estaba paseando en el shopping con 2 robots atrás que le iban llevando las bolsas. Y le iban pagando, ella entraba a la tienda, elegía la ropa, se iba y los robots pagaban y se llevaban la bolsa y la seguían atrás. Búsquenlo si lo quieren. Pero acá vamos a ver un video para que vean ustedes ya cómo interactúa ese robot. O sea, acá, para que entiendan, es un robot que está atendiendo una barra de una fiesta. Como la mayoría de nosotros habremos ido a alguna fiesta, y están las famosas personas que te atienden en la barra y uno le dice, dame una gaseosa, dame un jugo, dame una cerveza y te lo sirven. Bueno, miren esto, presten un segundo de atención y escuchen. Me voy a silenciar yo, escuchen esto. There you go. Ice cold beverage. Everybody, big pictures. Get my good side. Optimus #1. Robots are the future. Hey, how's it going, sir? What can I get you? Watermelon. You want a watermelon? Yeah. I can't convince you to get the robot? Yeah. Okay, I'll get you water. Just kidding. Bueno, increíble. Como verán, esto, a ver, para aclararles, no está manejado por un ser humano ese robot. O sea, está tomando decisiones solo, ¿sí? Si viene alguien y se le acerca y se dice, yo quiero un Campari con jugo de naranja, te arma Campari con jugo de naranja. Digo, ahí, fíjense cómo está manipulando la canilla. There you go. Ice cold beverage. O sea, también tiene una cuestión de motricidad fina que es increíble. En el segundo video vamos a ver, en un programa muy famoso de la televisión estadounidense de la actualidad, cómo este robot que se llama Sofía, de la empresa Hanson Robotics, juega al piedra, papel o tijera con... Would you like to play a game of rock, paper, scissors, robot style? Sure. Okay, let's get this game going. Show me your hand to start. Rock, paper, scissors, shoot. I won. This is a good beginning of my plan to dominate the human race. Bueno, ahí lo ven. No solamente juega la inteligencia artificial, juega al piedra, papel o tijera, sino que le ganó. Y después sigue el video y explica cómo hace para ganarte, porque te detecta un segundo antes, en base a las expresiones faciales, qué vas a sacar vos. Si vas a sacar piedra, papel o tijera, entonces, claro, como tiene una velocidad infinitamente superior a la del ser humano, gana siempre en el piedra, papel o tijera. Y el tercer video es una tecnología que se desarrolló por Meta también, que están desarrollando para ponerle a los robots unas manos con una motricidad y sensibilidad fina muy zapada. Miren cómo toca una canica, cómo toca pasto, cómo toca e identifica, cómo agarra una botella de plástico sin romperla, ¿no? Porque digo, también lo que le faltaba a la inteligencia artificial, digo, probablemente habrán visto videos de robots de una empresa que se llama Boston Dynamics, que hacían esos perritos amarillos, que ya vienen apareciendo hace 10, 15 años, pero claro, esos robots, el problema ¿cuál era? Y que agarraban cualquier cosa y lo rompían porque eran muy fuertes, ¿no? Como no tenían esa motricidad fina. En cambio, en este caso ya empiezan a tenerlo. Entonces, todos esos avances lo que van haciendo es que cada vez se acerquen más al uso diario de robots. Porque digo, uno no va a meter un robot en la casa a riesgo de que le digas, pasame el vaso y cuando aprieta el vaso lo rompa. Pero si empieza a tener ese cuidado, si empieza a evitar chocarse con la pared y romperlo, bueno, ya va haciendo esa tecnología más accesible y más cómoda y más práctica, ¿no? Ahora, en materia de últimos avances, también hay 3 avances más que me gustaría comentarles, que es, por un lado, avances en proteínas. Hay un proyecto que se llama AlphaFold, que es de la compañía DeepMind en asociación con Google, que permite descubrir y sintetizar 100 proteínas en un año, cuando antes podíamos descubrir una proteína cada 8 años. No vamos a entrar en medicina acá, no es el objetivo, pero es solo para que tengamos noción. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, por los avances médicos que podemos tener. O sea, imagínense que la comunidad médica podía cada 8 años desarrollar una proteína, en 8 años,
que las proteínas son utilizadas para tratar enfermedades, para tratar virus, bacterias, para mejorar al ser humano en X motivo, ahora pueden sintetizar y descubrir 100 por año. Imagínense cuánto van a hacer dentro del año que viene, ¿no? Como si estamos viendo cómo avanza todo. Bueno, la semana pasada, esta presentación la hice hace un par de meses y esto ya quedó viejo. La semana pasada veía un informe médico que decía que una inteligencia artificial logró replicar 300 años de avance. Es decir, el ser humano tiene que pasar 300 años viendo una proteína cómo evoluciona por 300 años. La inteligencia artificial en una semana ya proyectó esos 300 años. Entonces, ganamos 300 años de estudio en un aspecto específico, ¿no? Eso es muy potente a nivel médico. Por eso también ahora empezaron a aparecer muchas personas que hablan de que el ser humano va a vivir más años, porque vamos a poder tratar mejor las enfermedades. Esto no va a ser mañana, ¿eh? Esto no va a ser el año que viene. Y también seamos conscientes que no es tecnología que llega rápidamente a este sector del sur global donde estamos, ¿no? Pero bueno, es algo que posiblemente en 10 años vamos a empezar a ver, van a empezar a escuchar y se va a empezar a hablar mucho más seguido de esto. El segundo caso, que dice ahí que es el proyecto IATOS, y lo traigo acá más que nada porque en este proyecto participé, yo fui parte del equipo que lo desarrolló. No es por hacer autobombo, pero sí me interesa, porque los demás proyectos suenan muy como, bueno, está muy lejos, esto que les decía, está muy lejos del sur global. Esto es un proyecto que desarrollamos acá en Argentina. Como les decía, yo fui parte del equipo de desarrollo. Lo desarrollamos en 2020-2021. Con este desarrollo lo que hacíamos era, le mandabas un audio de WhatsApp tosiendo a un número de WhatsApp y ese número de WhatsApp te respondía si tenías COVID positivo o negativo, ¿sí? Suena de nuevo muy flashero, pero es muy básico y me tomo unos minutos para explicar cómo funciona porque quizás ayuda también a entender cómo funciona la inteligencia artificial. Partimos de una premisa y es que el COVID es una enfermedad respiratoria que se detecta por la vibración de los pulmones. Cuando tosemos, si tenemos COVID, vibramos distintos. Esto es un dato médico. Hay 13 enfermedades respiratorias que se detecta por la vibración. Por eso, seguramente los médicos los auscultan en la espalda cuando uno tiene catarro para sentir si uno vibra. ¿Qué pasa? El oído humano no tiene la capacidad de percepción que puede tener una computadora. Entonces, no puedes detectar las vibraciones tan al detalle. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Partiendo de esta premisa, sabiendo que la tos de una persona es distinta si tiene COVID a la de una persona que no tiene COVID, nos paramos a la salida de todos los centros de testeos y a cada persona que salía de testearse le pedíamos que nos mande un audio con una tos. Entonces, después contrastábamos esa tos con el resultado de su testeo. Con eso logramos conseguir una base de datos de 5.000 toses positivas, o sea, con COVID positivo, y 5.000 toses con COVID negativo. Entonces después lo que dijimos a una computadora, a una inteligencia artificial, le dijimos, bueno, escuchate estos 5.000 audios. Así suenan 5.000 audios de COVID positivo. Apréndelo. Bien. Y así suenan 5.000 audios de COVID negativo. Apréndelo. Bien. Y después de que eso lo entrenamos, le dijimos, bueno, ahora te voy a tirar un audio. Le tiramos un audio y la inteligencia artificial en un segundo comparó ese audio con los 5.000 positivos y con los 5.000 negativos. Y nos dijo rápidamente, bueno, este audio es positivo porque se parece más a nosotros. De nuevo, es muy básico lo que hace en realidad, es comparación. Pero, ¿cuál es el diferencial acá? Que puede detectar las vibraciones mucho más acertado que el ser humano, tiene una visión perfecta comparado con el ser humano de reconocimiento, esto que veíamos antes, de reconocimiento de imágenes, y tiene una velocidad de procesamiento infinita. Este tipo de tecnologías, por ejemplo, la del COVID positivo, de IATOS, también se utiliza en la ganadería para detectar aftosa en las vacas. Las personas que tienen 200, 300, 1500 vacas, es imposible que vos por la cara de una vaca sepas cuál es, cuando tenés 1500. Ahora una inteligencia artificial sí. Entonces, se le saca fotos a todas las vacas y la inteligencia artificial detecta si es la vaca 1 o la vaca 480. Entonces, cuando hay una vaca que está enferma, la podés sacar a esa sola, aislarla, sin tener que aislar a todo el corral. Entonces, es tecnología que está siendo muy útil para los sectores productivos, para los sectores de medicina, ¿no? Y por último, ahí les traigo el videito de abajo, que es también una tecnología que por ahí habrán visto, que son los autos que se manejan a sí mismos.
¿sí? En este caso es un video del auto de Huawei, pero también están los autos de Tesla. Incluso hay algunas ciudades de Estados Unidos, probablemente en Instagram habrán visto algún reel, algún influencer, que, si mal no recuerdo, creo que es San Francisco, que la aplicación Uber funciona con autos de conducción sin personas. Uno se pide un Uber y cuando llega el auto no hay nadie manejando. Es una locura, busquen esos videos, porque hay gente que dice, che, me tengo que subir a un auto que no hay conductor, te subís y hablas con una máquina y empieza a manejar. Es una locura. De nuevo, piensen en el nivel de detalle que tiene que tener para que vos vas manejando y que se cambie de carril sin chocar. Digo, ya no es más el GPS solamente, que nos decía si había mucho tránsito o poco tránsito. Ya tiene un nivel de certeza que detecta un pozo, que detecta un bache, detecta una loma de burro, detecta si tiene que doblar, entonces se va tirando de carril, detecta si hay un auto en el carril. Es muy, muy, muy increíble los avances que vemos, ¿sí? Esto entonces nos lleva a un debate, ¿no? Como es que se viene hablando mucho, nos van a dominar las máquinas, no nos van a dominar las máquinas. Digo, también ahí hay que hacerlo un poco más atractivo. Yo, en mi opinión, no creo que nos vayan a dominar las máquinas, pero hay algo que se llama la AGI, ¿sí? Que es la inteligencia artificial general, ¿sí? ¿Qué sería la AGI? Todavía no existe la AGI, ¿sí? Es una idea. Una AGI sería una inteligencia artificial de inteligencias artificiales, una superinteligencia artificial, que puede resolver y ser autónoma, que es lo que todavía no tenemos. Ser autónoma es decir, todavía ChatGPT y estas otras inteligencias, yo le tengo que ir y decir, che, generame este texto porque, no sé, che, generame el guión para dar el taller del sábado a la mañana. Ahora, una AGI podría venir y decirme, Bruno, no te olvides que en 3 semanas tenés el taller, así que acá te armé el guión. Y aparte, no sé, te veo muy pálido, te conviene tomar vitamina B. Imagínense que tenga capacidad de agencia, de nuevo. Eso es lo que sería la AGI. Y encima tendría conocimientos del mundo. Entonces, si nosotros juntamos todo eso, tenemos una supercomputadora que podría resolver literalmente todos los problemas que existen en la faz de la Tierra. Todos. Todos. Porque tendría la respuesta de todo. Y si no la tiene, la aprende. Imagínense que pueda estudiar los últimos 10.000 años en materia de medicina, que pueda analizar los últimos 10.000 años de los seres humanos y que tenga todo en la cabeza, y que al momento de tomar una decisión lo tenga. Imagínense que ustedes van al médico, ¿sí? Y cuando van al médico, el médico de ustedes puede tener su historia clínica de los últimos 10 años, pero no se va a acordar de qué enfermedad tuviste a tus 4 años. Ahora imagínense que esto sí se acuerda. ¿Se acuerdan? Entonces te dice, no, mira, vos a los 4 años tuviste esto y ahora tenés lo otro. Entonces te va a dar el resultado exacto, o te podría dar el resultado exacto, ¿sí? Y para hacer una comparativa, GPT 3.5, que fue ese que sale por el 30 de octubre del 2022 y que el mundo entra en pánico y todo, tenía el coeficiente intelectual de un niño de 12 años. Claro, era una locura para nosotros, porque por más que tenga el coeficiente intelectual de un niño de 12 años, es un montón, porque no podía responder todo el tiempo. Todo. GPT 4, que sale aproximadamente a fines del 2023, principios de 2024, tenía el coeficiente intelectual de un adolescente universitario, ¿no? Como ya tenía un avance mayor. GPT 4.5, que es el que está actualmente, en la versión paga, tiene el coeficiente intelectual de una persona doctorada. Es decir, que todas las respuestas están al nivel de un doctorado. Bueno, si existiese la AGI, tiene inteligencia un premio Nobel. Imagínense que cualquier consulta que ustedes le hagan, la respuesta se la da un premio Nobel. Cualquier consulta, desde cómo me conviene hacer un café con leche de la mañana a generarme un texto para dar un taller. Y eso lo tendríamos accesible. Entonces, imagínense la potencia que tendría esa herramienta. Y aparte, pensemos algo muy importante. La inteligencia artificial tiene aprendizaje automático y tiene esto que les decía al principio, el principio de recursión. Es decir, que se genera a sí misma igual. Yo les pongo este ejemplo. Si nosotros pensamos, si yo les pregunto a ustedes quién es la persona más inteligente del mundo, es muy probable que la mayor cantidad de respuestas digan Einstein, ¿no? O Einstein era el ejemplo de una persona inteligente. Bueno, pero ¿qué pasaba con Einstein? Los alumnos, los discípulos de Einstein, no tenían ni cerca la posibilidad de ser tan inteligentes como Einstein. ¿Por qué? Porque Einstein no podía transmitir todo su conocimiento. Porque el ser humano no puede decir, si yo soy muy inteligente, mi hijo no va a ser igual que yo inteligente o más. No, no tiene nada que ver. Puede ser igual, puede ser más, puede ser menos. No tiene nada que ver. En este caso sí. Entonces imagínense
que la AGI contesta como un premio Nobel, pero si la AGI desarrolla una computadora, la va a desarrollar mejor. Entonces, ¿qué hay mejor que un premio? ¿No? Como, ¿qué hay mejor que una persona que sabe lo máximo? ¿No? Como siempre va a tener conocimientos infinitos. Ahora, como les decía, la AGI todavía es una idea. Todavía no existe la AGI. Incluso hay personas que dicen que no va a existir nunca, y hay gente que va a decir, y hay gente que dice que sí. Y ahí les puse como un pequeño debate, ¿no? Como los que dicen que no va a existir nunca plantean principalmente dos cosas. Primero, que hay límites planetarios y climáticos. Acá hago un parate, no sé si sabemos, si saben todos y todas, que la inteligencia artificial no es amiga del medio ambiente. Cualquier consulta que nosotros le hacemos a ChatGPT o a cualquier otra LLM consume muchísima agua potable, consume y se talan muchísimos árboles. ¿Por qué? Porque se necesita energía. Son supercomputadoras, esto que les decía al principio, las GPUs, las supercomputadoras, consumen mucho. Primero consumen un material que se llama silicio, porque los procesadores están hechos de silicio. Y el silicio es un mineral que, como otros minerales en la Tierra, no son infinitos, ¿sí? Son recursos no renovables, algo que se estudiaba en los primeros años de secundario. No es como el agua, no es como el aire, es no renovable. Entonces, en algún momento se termina el silicio. Imagínense que ya todas las minas de silicio están compradas por las grandes empresas. Pero también se necesita mucha agua para enfriar estas computadoras, ¿no? ¿Qué se está empezando a hacer? Se está empezando a construir los lugares donde están las computadoras, se llaman data centers. Se están empezando a construir los data centers sumergidos bajo el agua. Incluso uno de los lugares estratégicos del mundo es nuestro sur, Ushuaia, Tierra del Fuego, porque claro, tenemos mucho clima frío. Entonces ahí no es necesario enfriarlo tanto porque ya el clima propio te lo da. Entonces se están empezando a instalar plantas de estos procesadores sumergidos en el mar argentino, en las costas de Ushuaia y Tierra del Fuego. ¿Sí? Por eso, como les decía, el sur argentino se está convirtiendo en un polo importante e interesante para estas empresas. Entonces, eso es lo primero, ¿no? El límite planetario y climático. Entonces, los que dicen que no va a existir es, no, para que exista esa AGI, se va a consumir 10 veces más de lo que se consume hoy y no tenemos esa energía. No la vamos a poder desarrollar nunca. Y también lo que dicen es que es imposible que una tecnología tenga ese conocimiento del mundo. Los escépticos de la AGI dicen, no, nunca vamos a poder desarrollarlo. Ahora, por otro lado, están los que sí creen que esto se va a poder desarrollar. Y ahí plantean dos cosas. Primero dicen, válido o no, que el consumo de energía disminuirá por nuevos desarrollos. Y acá se basan en algo que, de nuevo, es historia empírica, algo que sucedió. Cuando apenas salen los autos, no hubiese sido sostenible la forma que tenían de combustión, la forma que utilizaban el petróleo, no hubiese sido sostenible al día de hoy para que casi toda la población tenga un auto por lo menos. Es imposible, pero bueno, ¿qué pasó? Avanzó la tecnología, se refinó mejor la energía. No sé, hace 10 años nadie hablaba del litio, nadie hablaba del hidrógeno verde, nadie hablaba de la urea, que son nuevas formas de energía. Y sin embargo hoy estamos hablando de biocombustibles, de bioenergía, de minerales raros. Entonces, las personas que dicen que la AGI puede existir, dicen eso, dicen, che, hoy en día no, pero en 5 años va a aparecer algo, de la misma forma en que apareció el hidrógeno verde, de la misma forma en que supimos procesar y refinar el litio para que nos ayude a las baterías, de repente vamos a procesar y refinar el nitrógeno, el carbono, algún mineral y lo vamos a usar. Obviamente que es muy basado en el aire, ¿no? Pero bueno, es lo que dicen. Y lo segundo es un informe que salió de una consultora que se llama Metaculus, que es una encuestadora global que hace encuestas sobre temas. Y viene haciendo cada 2 años una pregunta a 2.000 expertos y gurúes de la tecnología. De nuevo, lo empezó a hacer en 2017 y le preguntó a los mismos 2.000 ¿cuándo piensan que va a salir la AGI? ¿En qué año? Y es muy interesante ver porque en 2017 el promedio de respuesta de los 2.000 era que la AGI iba a llegar en el año 2200. El de 2023 ya dicen que va a llegar en 2045, es decir, en 20 años. ¿No? Como digo. Y el año pasado no se hizo el informe, pero ya se presuponía que esas personas dirían, no 2045, que dirían 2038, es decir, en un año avanzamos 13 años. ¿No? Entonces, la pregunta que yo me hago es, entonces eso quiere decir que quizá para el fin de este año ya podríamos tenerlo.
¿no? Como si el nivel de evolución que estamos teniendo es tan avanzado. A mí hay una frase cuando hablo de esto que me viene a la cabeza y me resuena, que es que leí en algún lado que dice que el mundo va a cambiar más en los próximos 10 años que en los últimos 1000. Y es verdad, piénsenlo ustedes, ¿no? Como, piensen si nosotros agarramos una persona que vivió en el año 1600, si la llevamos al año 1800. No cambia tanto, no le cambia tanto. Ahora, si nosotros agarramos una persona que vivió en el 1800 y la traemos a hoy, no entiende nada. Incluso una persona que está naciendo hoy, ¿cómo hacemos para explicarle a una persona que, de nuevo, que nace hoy, cómo hago yo para en 20 años explicarle que yo me crié sin computadora y sin celular? Y que en mi casa no había televisión. Puede ser imposible, ¿no? Como esa persona dentro de 20 años va a decir, ¿cómo? ¿No le hablas a las máquinas? Como antes no existía. No. Entonces, de nuevo, pensemos todo lo que va a evolucionar la tecnología al ritmo que venimos teniendo. Bueno, haciendo un repaso, acá les vamos a dejar también algunos conceptos claves. Ahora los vamos a repasar, pero recuerden, esta presentación la vamos a compartir. Y acá hay algunas definiciones de algunos conceptos claves, algunos que ya repasamos, otros que no. LLM, grandes modelos de lenguaje, como les decía algo, es un tipo de inteligencia artificial entrenado con grandes cantidades de textos para entender y generar lenguaje humano de manera natural. Eso es una LLM, ¿sí? Cuando alguien le dice, no, GPT tiene esta LLM, Gemini tiene esta LLM, porque son distintos programas, distintas inteligencias artificiales. PNL, como vimos y repasamos un montón, es la forma que tiene de procesar el lenguaje natural para interpretar de manera coloquial lo que nosotros hablamos. Inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial que crea contenido nuevo como textos, imágenes, música, videos, a partir de patrones aprendidos de datos previos. ¿Qué quiere decir datos previos? Bueno, imagínense que yo agarro una inteligencia artificial que genera imágenes y le tiro todos los cuadros que pintó Dalí. Así, bajo las imágenes de internet y le pongo todos los cuadros. Le digo, ahora que viste todos los cuadros de Dalí, bueno, haceme un cuadro en esta gama de colores, que me tenga, no sé, que tenga un hombre y una mujer de personajes, basado en el arte de Dalí. Y va a ser increíble, pero si lo ven, va a parecer que lo pintó Dalí. Porque claro, va a aprendidos, ¿sí? Eso es generación de imagen, IA generativa. A partir de patrones que aprende, genera cosas nuevas, ¿sí? Que en realidad no son nuevas, sino lo que hace es replicar pequeños patrones, ¿sí? Pero acá hay todo un debate, ¿no? Porque, bueno, una imagen generada con inteligencia artificial, ¿de quién es el copyright? ¿De quién son los derechos de autor? ¿De la persona que escribe la sentencia, que escribe quiero una imagen de, o de la compañía que desarrolló esa LLM, ¿no? Eso es todo un debate que yo no voy a entrar ahí, porque no soy un experto, y aparte todavía no está saldado ese debate, pero que se está empezando a dar, porque claro, ya va a empezar a haber películas hechas con inteligencia artificial, imágenes, canciones. Entonces, bueno, ¿quién se queda con los derechos de autor de eso? ¿Quién tiene los registros de propiedad? Bueno, eso es todo un debate interesante que se va a empezar a dar acá. Otro concepto que tenemos acá es prompt. Prompt, lo vamos a ver la semana que viene muy en detalle. Prompt es una instrucción o pregunta que se le da a una inteligencia artificial para obtener una respuesta o generar un contenido específico. Básicamente el prompt es, para quienes utilizan ChatGPT u otras, es lo que ustedes escriben en esa barrita donde le dan la orden. Ese texto que ustedes le escriben se llama prompt, ¿sí? Aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras aprender de datos y mejorar sus respuestas sin necesidad de ser programadas, sin que vos tengas que ir y programar, bueno, cuando te pregunten en qué año el hombre pisó la luna, respondé 1969. No. Cuando aprende ese dato, se autoescribe a sí mismo el código, aprende automáticamente y se mejora y se genera. Por eso recuerden, la última respuesta que le da ChatGPT es la peor respuesta que le da ChatGPT hasta el momento. La que viene será siempre mejor. Y por último, el concepto de redes neuronales, que son modelos matemáticos inspirados en el cerebro humano que permiten a las computadoras reconocer patrones y tomar decisiones basadas en datos, ¿sí? Bueno, habiendo hecho un repaso teórico, un poco más técnico, vamos a ver la inteligencia artificial en nuestro día a día. ¿En dónde está presente? ¿Sí? Bueno, en un montón de lugares, pero muchas veces no somos conscientes que la estamos utilizando. Por ejemplo, en aplicaciones de mapas y de navegación, probablemente muchos y muchas de acá utilizan o han utilizado Google Maps, Waze,
o cualquier otra, las aplicaciones que detectan cuánto falta para que llegue el colectivo, que utiliza también navegación y ubicación geográfica, utilizan inteligencia artificial para en tiempo real analizar el tránsito, el tráfico que hay, predecir la mejor ruta y calcular. Y muchas veces quienes utilizan estas aplicaciones, en el medio del camino, quizás te puede pasar que te manda por otro lado, porque analizó y dice, no, hubo un accidente en tal lugar, entonces te conviene cambiar de ruta. Eso tiene inteligencia artificial. Los chatbots y los asistentes virtuales, como les decía, cuando hablamos con un bot en WhatsApp, ya sea que tenemos que hacer trámites, cuando tenemos que sacar algún turno, o también los chatbots de Siri, que es el que está en el celular de la línea iPhone, o Alexa, Alexa, que son los parlantitos esos que quizás alguna vez lo habrán visto, los que se usan en el hogar, y uno le puede preguntar cosas, uno le puede pedir, por ejemplo, si lo tiene programado y configurado, puede pedirle a los parlantitos que prendan las luces de la casa. En mi caso, tengo algunas cosas de mi casa automatizadas, y yo, por ejemplo, entro a mi casa y le puedo decir, Alexa, living, luz roja, y se prende el living, o Alexa, apagar aire acondicionado, y se puede apagar el aire acondicionado, digo ya. Y de nuevo, yo no estoy viviendo en Estados Unidos, Silicon Valley, yo vivo acá, en Capital Federal, en una casa normal, y sin embargo ya lo puedo tener. Digo, pensemos de nuevo en la posibilidad y la potencia de esta herramienta en algunos años. También vemos presente la inteligencia artificial en las redes sociales y las plataformas de contenido, muy presente en el tema de los algoritmos de la inteligencia artificial, ¿no? Como todo lo que vemos en TikTok, en Instagram, en YouTube o en cualquier red social, pasó por una inteligencia artificial. ¿Sí? Y cuando nos preguntamos, ¿por qué me está dando este contenido? Bueno, porque hay una inteligencia artificial que nos está siguiendo virtualmente y está viendo todo lo que nosotros consumimos, está guardando un historial, entonces detecta, a esta persona le interesan los perros, entonces le voy a mostrar reels de perritos. Pero aparte le voy a ofrecer, no solamente le voy a mostrar reels de perritos en Instagram, porque el algoritmo es algo integral. Entonces, no solamente le voy a ofrecer reels de perritos, sino que también en Mercado Libre o en la plataforma de e-commerce que use, le voy a ofrecer productos relacionados a perros. Collar de perro, alimento para perro. Probablemente este dato que les voy a decir lo habrán conversado seguramente con un montón de gente, ¿no? Como uno habla de algo y de repente te llega una publicidad al celular de algo, ¿no? Como digo, uno habla con un amigo o amiga, ¿no? Qué lindo sería viajar a Colombia, y de repente, pum, te llega un mail de despegar pasajes a Colombia en oferta. Che, me quedo con una zapatilla y te llega el mensaje. Bueno, eso es inteligencia artificial. Está detectando y siguiéndonos de manera virtual o digital todo lo que hacemos, y en base a eso nos genera, nos recomienda contenido, ya sea en estas plataformas de redes sociales o contenido para comprar cosas. ¿Sí? Y también, y ahí lo dejé más chiquito, también está presente en correos electrónicos. Cuando nosotros, para detectar spam, se utiliza inteligencia artificial. Está presente en bancos y entidades financieras. Hoy en día ya no hay más seres humanos que están viendo si hay transacciones con posibilidad de ser fraude. Ya esos son inteligencias artificiales. Entonces, ya corrimos al humano de un eslabón en esa cadena. Compras en línea, lo mismo que decía recién, ya sea por Mercado Libre, por Amazon, vemos mucho que hay inteligencia artificial. Y plataformas de streaming, Netflix, Spotify. Está repleto de distintos bots y distintos asistentes de inteligencia artificial que, como les decía, quizás no nos damos cuenta y la estamos utilizando. Entonces, también un poco la idea de este taller es que seamos conscientes de que ya estamos acá. No es que, no, yo no uso inteligencia artificial. No, utilizamos todos inteligencia. Quizás algo que alguien me diga, yo soy un ludita, no tengo celular, no, pero si tenemos un celular, si usamos una compu, estamos usando inteligencia artificial. Incluso habrán visto, hará casi un año, que en nuestros WhatsApps, la barra de búsqueda ahora es el asistente de Meta. Es Meta AI. Entonces, si nosotros buscamos, le podemos escribir ahí, decime cómo se llamó el primer astronauta en pisar la Luna, y te lo va a decir. ¿Sí? Entonces, repasando un poco y empezando a cerrar un poco el encuentro de hoy, todavía nos faltan unos minutos, pero empezando a cerrar un poco los contenidos. La inteligencia artificial, una herramienta potente. Para mí la inteligencia artificial representa eso.
Para algunos es una amenaza, para algunos es un descubrimiento fantástico. Para mí lo veo como una herramienta potente. Y también acá hay una postura, ¿no? Como una postura más ideológica y más reflexiva, y es que la inteligencia artificial tiene una herramienta, no un agente. El ser humano lo tenemos que utilizar como una herramienta. Es muy potente y nos puede ayudar muchísimo, pero no tenemos que olvidarnos de nuestro rol cognitivo como ser humano y no tenemos que deslindarnos de esa posibilidad. No hay que hacer que la inteligencia artificial piense por nosotros. Hay que hacer que la inteligencia artificial haga cosas por nosotros, pero no pensar. La capacidad de pensar tenemos que siempre tenerla nosotros. Entonces nosotros tenemos que dar órdenes, ¿sí? Pero es una herramienta potente, porque nos ayuda a potenciar ideas o proyectos, nos ayuda a utilizarla, cómo podemos utilizarla en nuestro paso por la universidad, qué cosas podríamos automatizar de nuestro día a día. Son todas preguntas que yo les invito a que reflexionen, ¿no? Y la inteligencia artificial nos puede ayudar, como les decía, a optimizar tareas, optimizar tiempos. Yo, por ejemplo, ChatGPT, le suelo preguntar al inicio de la semana, le suelo decir, bueno, yo tengo todas estas tareas para la semana. ¿Cuál es la mejor distribución que me conviene hacer? ¿Qué me aconsejas? Le comparto mi calendar, le digo, estas son todas las reuniones y estas son todas las tareas que tengo que hacer. Tareas de trabajos y tareas personales. Tengo que ir a ver a mi sobrina, tengo que ir a pasear al perro. Y ChatGPT me dice, mira, el mejor calendario te conviene esto. Te conviene pasear al perro a esta hora, después tomar la reunión, después llevar esto por el tiempo de tránsito. Entonces te ayuda. Pero no estoy dando la capacidad de pensar. Yo sigo pensando y le sigo diciendo, che, dame esto. No le digo, decime vos qué hago hoy. No, le digo, tengo que hacer todas estas tareas, ¿cómo me conviene ordenarlas de la mejor manera posible? ¿Sí? Nos ayuda también a procesar textos, cuando tenemos textos muy largos. Y acá algo importante que también quiero hacer un asterisco y quiero también establecer una cuestión más postural e ideológica, y es que tampoco tenemos que dejar que la inteligencia artificial lea siempre por nosotros. No tenemos que perder el hábito de la lectura, hay que fomentar muchísimo, y mucho más ahora, mucho más en estas épocas, ¿sí? Pero no, tampoco niego que nos ayuda a procesar textos más académicos, más difíciles, y que quizá cuando uno está estudiando puede ayudarte a decir, che, procesame todos estos textos y ayúdame a entenderlo mejor. Uno lo puede leer, y aparte de leerlo, dárselo a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, pedirle un resumen y contrastar con lo que uno entendió. Eso es muy útil, ¿no? Como digo, tenemos esa herramienta al alcance de nuestras manos, en nuestras casas, en nuestra compu, en nuestros celulares, bueno, hay que aprovecharlo, ¿sí? De nuevo, no hay que dejar que ChatGPT haga esas cosas por nosotros, pero sí aprovecharlo para. Nos puede ayudar a generar resúmenes y definiciones complejas, lo mismo que decía recién, procesar un texto y generar resúmenes. Acá una aclaración importante. Todavía se sigue identificando los textos hechos por ChatGPT a los textos hechos por un humano. Entonces, acá poniéndome en el rol de profe universitario, no podemos utilizar ChatGPT para entregar trabajos prácticos porque los profes nos damos cuenta de eso. Está bueno para ayudarnos a estudiar. Podemos pedirle, che, haceme un resumen y en base a ese resumen yo construyo otro resumen. Pero de nuevo, no hay que perder nunca la capacidad crítica y de lectura. Eso no tenemos que... No solamente no tenemos que hacerlo, sino que nos va a ir mal si hacemos eso, porque se nota, se identifica. No, es una herramienta, no es un fin en sí mismo, ¿sí? Nos puede ayudar a identificar oportunidades frente a ideas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Supónganse que ustedes le tiran la idea de un emprendimiento, de un proyecto, de un negocio. Esto es más mi materia, yo soy profe de la materia Competencias Emprendedoras, de la carrera de la Tecnicatura Universitaria de Comercio Electrónico. Y una de las cosas que vemos en la materia es, bueno, a partir de una idea vamos generando un proyecto, un emprendimiento. Entonces, las inteligencias artificiales pueden ser muy útiles. Imagínense, che, yo tengo la idea de quiero empezar a vender ropa ecológica, fabricada, no sé, la idea que tengan, y se la das a ChatGPT y te puede dar una idea. Lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos experimentación y cosas prácticas. Gracias, Horacio. Pero, por ejemplo, el año pasado, probando cosas con inteligencia artificial, yo le pedí a ChatGPT que me genere un personaje de libros infantiles y que me genere una historia, una narrativa, y le pedí también que me dé 10 imágenes para generar un libro para colorear. Entonces ChatGPT me dio un texto, el personaje se llamaba Nimbo, lo vamos a ver el encuentro que viene, y ChatGPT en 2 segundos me dio una narrativa para un texto y 10 imágenes para colorear. Yo esas 10 imágenes las subí a un PDF, las edité en un libro digital y hoy en día lo publiqué en Amazon Estados Unidos
y estoy vendiendo libros para colorear en Estados Unidos, hechos con ChatGPT. ¿Sí? Entonces, es muy potente esta herramienta porque nos permite a nosotros ampliar muchísimo y potenciar muchísimo nuestras ideas y nuestros proyectos, ¿sí? Yo no estoy haciendo eso habitualmente, lo hice para probar, está ahí el libro publicado, de nuevo, la semana que viene les voy a mostrar el libro, lo van a ver ustedes. No es un fin en sí mismo para mí, pero les comento todo esto para que ustedes en sus cabezas, cuando termine el encuentro de hoy, cuando termine el encuentro del sábado que viene, se queden pensando de, che, ¿cómo puedo utilizar esto como una herramienta? De nuevo, no como un fin en sí mismo, sino que me ayude en mi día a día. ¿En qué parte de mi día a día yo tengo bloqueos o trabas que esta herramienta me puede ayudar en algo? ¿Sí? Y le podemos consultar, che, estoy bloqueado con esto, no sé. Todos los viernes estoy complicado porque tengo que ir a buscar al chico del colegio, llevar al perro a pasear, hacer las compras, ¿cómo me conviene planificar? Y quizás te ayuda. Desde eso, che, estoy trabado con esta materia, no entiendo este texto, ayúdame a entenderlo, escribilo de otra forma, haceme un resumen. Para eso es muy útil. También nos permite analizar datos actuales e históricos. Entonces, de nuevo, como tiene todo el historial de datos, ya sea de historia, de cualquier materia, nos permite analizar eso. Entonces, ¿no? Como nosotros no podemos, si tenemos un texto de la facu, no vamos a tener en nuestra cabeza todo el historial de ese autor o de la materia. En cambio, ChatGPT sí, entonces le podemos pedir eso, ¿no? Como, che, no sé, imagínense que nos dan un texto para leer de, no sé, de cualquier autor, no se me viene a la cabeza, no sé, Scolari o cualquier autor. Bueno, che, decime cuál era el background técnico ideológico de Scolari para entender mejor al autor. Porque si no, uno tiene que ponerse a leer todos los textos de Scolari. Y es imposible, porque quizás una materia te pide uno solo. Bueno, ChatGPT nos puede ayudar para eso. Che, ¿en qué se basaba Scolari o por qué Scolari planteaba esto? Scolari o cualquier autor, ¿no? Y también, por último, una funcionalidad muy potente de la inteligencia artificial es la automatización de procesos, ya sea para la mensajería o respuestas, ¿no? Como cualquiera que tenga un comercio puede dejar un bot personalizado para que le responda la atención a nuestros clientes. Entonces, en vez de estar entrando a Instagram y a WhatsApp todo el tiempo para responder consultas de esta remera que vendés, ¿la tenés en color amarillo? Ya tenés automáticamente un robot que nos responde. Quizá para un emprendimiento más personal no es tan útil porque tenemos el tiempo, pero piensen si ustedes tienen un emprendimiento que ya tiene una movilidad. Imagínense que tiene una movilidad tan grande que ustedes no llegan a responder consultas y están pensando, che, voy a tener que contratar un community manager. No, todavía no lo contratemos, o quizá contratémoslo, pero le pedimos que utilice inteligencia artificial para optimizar el tiempo. Y quizá el community manager o la persona se dedique a la parte más creativa y que la inteligencia artificial a la parte más operativa y más de respuestas. ¿Sí? Pero no, piensen cómo esto puede potenciar las cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día. ¿Sí? Como les decía hace un rato, fomentamos un uso crítico de la inteligencia artificial, ¿sí? Principalmente basándonos en 4 cosas. Contrastar siempre la información que nos da con fuentes externas. Esto nos permite realizar un análisis de los tipos de respuesta de cada modelo, lo que les decía antes, ChatGPT no es lo mismo que Gemini, no es lo mismo que Grok. Si tengo que hacer un resumen así muy rápido, que esto no lo dejé escrito porque es muy informal y muy poco académico de mi parte, pero lo digo ahora nomás, ChatGPT es para uso diario, Gemini es para uso académico y Grok, que es el de Twitter, es para uso más, no solamente diario, sino más para datos históricos y relacionado con redes sociales. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren utilizarlo para la facu, conviene quizá utilizar más Gemini, porque tiene una versión más académica en las respuestas que da. Y ChatGPT es más coloquial, ¿sí? Pero por eso está bueno contrastar la información. Yo si le pido algo de generación de textos a ChatGPT, después se lo pido a Gemini, y después se lo pido a DeepSeek, o a Grok, o a Claude, para ver qué sale de cada lado. Y después, por eso les decía, ahí está la capacidad crítica. Le pedimos las 3 respuestas, y nosotros, como seres humanos y cognitivos, analizamos las 3 y generamos el resultado final. Basado en eso, entonces quizás sí nos puede ayudar. En vez de sentarnos 4 horas a escribir un texto enorme, quizás le pedimos a 3 inteligencias artificiales que lo hagan, y nosotros en vez de 4 dedicamos 2 horas a leerlos, analizarlos, interpretarlos y construir algo en base a eso, ¿sí? Pero no que el resultado que nos da sea el final. Validar la información brindada en las respuestas contra los requerimientos propios que uno tiene, porque muchas veces no responde lo que nosotros le preguntamos. Y eso termina redireccionando nuestros requerimientos a otra cosa.
Quizás yo le pido que me genere un texto que hable de un personaje para libros infantiles y quizás me hace 2 personajes para libros infantiles. O después a la tercera no termina siendo tan infantil el libro y lo va adultizando. Entonces está bueno, como siempre, decir, che, pará, yo te pedí que me hagas esto, no el otro. Entonces está bueno siempre ser consciente de lo que le estamos pidiendo, porque después si no, entramos en una espiral donde de repente estamos atrapados en lo que la inteligencia artificial nos quiere responder. Y no está bueno eso porque, de nuevo, perdemos el rol nosotros de autónomo frente a una computadora. Tercero, entender, esto es súper importante, todos los modelos de inteligencia artificial están construidos por seres humanos que tenemos sesgos ideológicos. ¿Sí? Hay un documental muy bueno en Netflix, se los recomiendo, se llama Coded Bias, o sesgo codificado en su traducción, que muestra esto, cómo la inteligencia artificial está sesgada. ChatGPT está desarrollado por una empresa que está en Silicon Valley, en Estados Unidos. La empresa OpenAI, que es la desarrolladora de esta tecnología, el año pasado salió el reporte, el 98% de los empleados de OpenAI son hombres, el 80% de esos hombres son blancos y el 60% son heterosexuales. Entonces, ChatGPT está construido por varones de Estados Unidos, blancos y heterosexuales. Ese es el sesgo ideológico que tiene. No digo que esté bien ni esté mal, no voy a entrar ahí. Lo que digo es, seamos conscientes de eso, de que las respuestas no son gratuitas. También, como los seres humanos, las inteligencias artificiales, porque están construidas por seres humanos, tienen sus sesgos. Es como si nosotros le preguntamos a un hincha de Argentina si es mejor Maradona o Pelé, obvio que no va a decir Maradona, y si le preguntamos de Brasil, no va a decir Pelé. Bueno, esto es lo mismo, esos sesgos también lo tiene la inteligencia artificial. Entonces es importante que sepamos eso y que contra todas las respuestas que recibimos, sepamos de que tiene un sesgo ideológico atrás. Algunas respuestas no es tan importante el sesgo ideológico, pero algunas sí. Si nosotros le pedimos que escriba un texto, bueno, tiene un sesgo ideológico de cómo concibe ChatGPT la educación. Es muy importante eso. Cómo concibe al ser humano. Tiene un sesgo ideológico a nivel sociológico, antropológico, educativo, tecnológico, en todos. Entonces, no estoy diciendo con esto que no la utilicemos porque es mala. No, utilicémosla. Pero al igual que los autores, cuando nosotros leemos, no sé, si nosotros leemos, me meto en economía, si nosotros leemos a Keynes, bueno, hay una forma de entender la economía. Si leemos a la economía más liberal, hay una forma de entender la economía. Esto es lo mismo. ChatGPT, cuando te responde basado en algo. Y es súper importante que esto lo tengamos presente al momento de utilizar cualquiera de estas tecnologías. Y por último, contemplar que algunas veces la inteligencia artificial tiene alucinaciones. Alucinaciones se llaman así, las alucinaciones de la IA. Alucinaciones se le llaman porque no solamente no responde lo que queremos, sino que te responde cualquier cosa. ¿Sí? Por ejemplo, hay un caso de una persona que me comentó que le estaba pidiendo que le haga algo, bueno, quiero que me generes este texto, y de repente la inteligencia artificial le dijo, bueno, mientras yo voy pensando, mientras tanto, vos ponete a escribir el texto. Como el ChatGPT mandaba al ser humano, bueno, vos hacelo, era como, no, pará, o sea, vos sos mi herramienta, no yo estoy a servicio tuyo. Pero no, eso a veces suele tener alucinaciones de inteligencia artificial, y está bueno que lo sepamos para, al momento de utilizar la tecnología, saber que podemos enfrentarnos a ese tipo de situaciones, ¿sí? Y por último, ahí les dejo algo que, como les decía hace un rato, ¿no? Si empezamos a tercerizar las actividades de cognición o de pensamiento en una máquina, nuestro cerebro va a dejar de hacerlo. Y acá les voy a traer un ejemplo. Para las personas que son mayores de 30 años, 30 y pico, piensen si antes de que exista el Waze o el GPS no se sabían las calles de su barrio o de la zona que circulaban. Yo particularmente soy de Capital Federal. Yo cuando era chico me acordaba casi todas las calles de la Capital Federal, más o menos. Iba a todos lados sin guía. Existía la guía en papel que uno la revisaba y después arrancabas a manejar y bueno, te tenías que acordar, no, tengo que doblar en Córdoba y después en Córdoba al 800 retomar. Hoy en día yo desinstalé la aplicación de mapas de mi cerebro y ya no pienso más. Yo me subo al auto, prendo el Waze y no pienso más. La guía T, Gary, así es, la guía T. La guía Filcar también estaba, la guía Filcar era más grande, la guía T era la guía T de bolsillo. Y eso, si bien está buenísimo, porque yo ahora me dedico a otra cosa mientras manejo, no tengo que estar pensando en eso, es grave, porque yo quité esa habilidad crítica y razonativa de mi cerebro.
Entonces yo fui perdiendo ubicación geográfica. De nuevo, con algo muy pequeño como el GPS. Imagínense, dentro de 5 años, si nosotros utilizamos la inteligencia artificial todos los días, todo lo que el cerebro va a dejar de hacer. El cerebro es un músculo y se entrena. Y como los músculos, si no se entrena, se atrofian, si lo dejamos de usar. Entonces es muy importante que no dejemos todo en servicio de la inteligencia artificial, sino que utilicemos la inteligencia artificial. Exacto, María del Carmen, los números de teléfono. Yo todavía me acuerdo del número de teléfono de mi infancia, pero porque me lo acuerdo. Pero hoy en día ya nadie se acuerda del número de teléfono. Hoy en día perdemos el teléfono y es como, che, no sé a quién llamar. No tengo idea. Y eso, de nuevo, puede venir alguien y decirte, che, no sirve para nada que te acuerdes 8 números de teléfono. No, es verdad, los números en sí mismos no sirven. ¿Pero por qué sirve? Porque uno estaba ejercitando la memoria todo el tiempo. Recordando números, recordando dirección, y de repente ya está, ya no tengo que ejercitarlo. Y uno piensa que es cómodo, pero en realidad estamos dejando de ejecutar funciones cognitivas, ¿no? Y el cerebro no ocupa, el conocimiento no ocupa lugar, ¿eh? O sea, no es que, liberé ese lugar, lo ocupo con otra cosa. No. Podemos seguir sumando que el cerebro no es como la carpetita de Drive que te va a decir almacenamiento lleno, ¿no? Podemos seguir sumando. Entonces, está bueno que sigamos teniendo presente de que nosotros tenemos que tener la capacidad crítica y cognitiva de nuestro lado, ¿sí? Y seguir utilizándolo, no dejar todo a merced de la tecnología. Y por último, vamos a hacer una reflexión de sábado por la mañana. Como les decía, ya no estamos frente a modelos que generan textos o reconocen patrones, sino a inteligencias capaces de analizar, planificar y tomar decisiones con una autonomía cada vez mayor. Los nuevos modelos están entrenados para pensar y razonar, ¿sí? Antes de responder. Quienes utilizan habitualmente la inteligencia artificial, hace 1 mes y medio hubo un cambio que hasta hace 1 mes y medio uno le escribía y te escupía la respuesta. Literalmente, era como una escupida, ¡pum! Y ahora piensa. Que hay mucha gente que yo escuché que se queja. De repente ChatGPT tarda. Piensa porque está razonando. O sea, ya está empezando a replicar al ser humano diciendo, déjame pensar. Y piensa, y después refina la respuesta. Entonces ya estamos pasando a un nivel más avanzado. Estamos frente a un cambio de paradigma, ¿sí? O sea, en mi caso, para mí es sin precedentes, va a transformar la manera en la que vivimos, trabajamos, pensamos y creamos. No es una tecnología asistente, es una tecnología con capacidad de agencia. Puede agenciar, puede gestionar, puede operar autónomamente. Y estamos yendo en camino a que cada vez genere mayor autonomía, mayor capacidad de agencia. El desafío, en mi opinión, en materia de educación, empleo y gobernanza, que son áreas que se van a afectar, será desarrollar nuestra supervisión creativa y estratégica de estas tecnologías. Como les decía antes, utilizar la herramienta, pero el ser humano tiene que tener el rol de supervisar estratégicamente y creativamente lo que nos está dando. Evaluarlo y si está bien y correcto, aplicar esa medida, esa técnica, generar ese texto, pero no que sea una tecnología en sí misma, ¿sí? Y principalmente en la educación, como les decía, es una herramienta, pero no es un fin en sí mismo. Está buena que ustedes como estudiantes, que nosotros como profes la utilicemos. También está buena porque el mundo avanza y tampoco es cuestión de quedarnos afuera, porque el mundo va a seguir avanzando. Entonces está bueno y por eso también un poco el objetivo de este taller era esto, traer esta tecnología y que la conozcamos y que la universidad pueda brindar conocimiento sobre esto. Pero también, de manera responsable, transmitimos ese mensaje. No es una herramienta en sí misma, no es nuestro objetivo que la herramienta reemplace al ser humano, para nada, sino que optimice, que potencie y que mejore al ser humano, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con el encuentro de hoy. Espero no haber sido muy pesado en los términos. Espero que se haya entendido. No vamos a tener preguntas, vamos a tener preguntas en el encuentro que viene. Si quieren y si tienen preguntas, dejen las preguntas en el chat, que las vamos a guardar, y en el encuentro que viene vamos a tomarnos un ratito para responder las inquietudes que hayan. Les paso algunos recordatorios. Les dejamos el link de la encuesta les va a llegar el link sobre la encuesta del primer encuentro. También en el chat tienen el formulario de asistencia, que es importante que lo completen. Recuerden que para la certificación necesitan asistir a los 2 encuentros, ¿sí? Es muy importante esto, vuelvo a repasar. Completen el formulario de asistencia que está en el chat, está fijado mi comentario con el link.
y completen ese formulario porque en base a eso, ahí lo acaba de compartir Mati Ríos, gracias Mati nuevamente, en base a esas 2 asistencias van a poder tener el certificado de asistencia. Próximo sábado a las 12 horas en el mismo link, en el mismo canal, segundo encuentro. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? Va a ser un taller un poquito más práctico. Nos vamos a meter en cómo construir un prompt, nos vamos a llevar técnicas para prompt, que eso va a estar bueno porque después lo van a utilizar en su día a día, cómo escribirle, algunas cosas, y vamos a probar algunas herramientas en vivo. ¿Sí? Vamos a generar imágenes, vamos a generar canciones, vamos a generar podcasts, vamos a generar presentaciones, y las vamos a ver. Y eso después recuerden que se van a llevar ustedes un repositorio que nosotros denominamos IATECA, que les vamos a compartir de la misma manera que compartimos ese link que les mostré hace un rato con la comparativa. Vamos a compartir otro link con un listado de herramientas, algunas que ya están previamente seleccionadas y curadas. Y vamos a intentar que todas las herramientas sean gratuitas, ¿sí? Porque otra cosa que pasa hoy en día es que sí, están buenísimas las herramientas, pero tenés que desbloquear pagando y sale carísimo. Entonces, las herramientas que les vamos a traer nosotros son gratuitas, para que las puedan utilizar ustedes. También, obviamente, si quieren utilizar las pagas, pero digo, para intentar no dejar a nadie afuera. Y por último, recuerden lo del tercer encuentro, que va a ser esta batalla de prompts, que les decía. Es muy importante, 2 cosas. Es presencial, en el aula multimedial, el sábado 12 de abril. El horario es distinto. Entiendo que arranca a las, no recuerdo si a las 11 o a las 12, que va a llegar después cuando se inscriban. Es presencial, en el aula multimedial hay cupos limitados. Solamente pueden participar quienes hayan participado de estos 2 encuentros, ¿sí? ¿Qué va a suceder en la batalla de prompts? Bueno, las personas que participen de la batalla de prompts, a través de una consigna, van a poder generar imágenes con inteligencia artificial en vivo en ese momento, las vamos a proyectar y los participantes van a votar quién desarrolló la mejor imagen, quién se acercó más a la consigna, y después van a haber, obviamente, instancias eliminatorias, digamos, a hacer octavo de final, cuarto de final, así, y va a haber una o varios ganadores de la batalla de prompts, y habrá algunos premios y reconocimientos para ello. ¿Sí? Muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias por escuchar atentamente, por participar. Nuevamente, muchas gracias al equipo de Julia y Eda por acompañarnos. Gracias, Fer, Fiorenzo. Gracias, Fiore Maceri, por acompañar, con quien pensamos un poco esto y armamos todo. Y gracias a la universidad por darnos este espacio, por confiar en nosotros para brindar este espacio. Y nada, de nuevo, gracias a ustedes por escucharnos atentamente, por quienes tenían la cámara prendida, por participar en el chat. Gracias a los docentes que se sumaron y también confiaron, y quienes estuvieron ahí oficiando un poco en el chat también, Mati, Horacio, que los vi que estuvieron escribiendo ahí, Javi también que está. Así que nada, Julia, no sé si vos querés cerrar con algunas palabras o si cerramos, como vos digas. No. Gracias a todos por participar. Bueno, algunos están preguntando el tema del link. Bruno dijo que era el mismo. La encuesta de opinión, creo que la vamos a mandar, la encuesta de opinión después de los 2 encuentros virtuales. Sí, el formulario de asistencia es importante por la certificación. Y con referencia habían preguntado también, creo, al tercer encuentro, seguramente vamos a sacar un formulario justamente porque hay cupos limitados. El horario creo que era por la mañana, no recuerdo bien, la reserva del salón, porque a la tarde la biblioteca donde está la sala multimedial no está abierta, no hay personal. Y bueno, seguramente, obviamente, si queda gente afuera, vamos a buscar la estrategia, la manera de poder hacer otro encuentro presencial o otro taller más vinculado con lo práctico probablemente. Bueno, eso todavía lo estamos viendo, pero bueno, creo que eso, Bruno, no sé si algo más. No, nada más. Nuevamente agradecerles, como decía Julia, la intención nuestra es, si existe las ganas, hacer otra vez este taller más adelante para quienes no se hayan podido sumar o para quien quiera repetirlo, y hacer otros talleres de otras temáticas, pero acercar estos conocimientos a ustedes, que nos parece que están buenísimos, que suman muchísimo. Y nada, también escucharles a través de estos formularios y encuestas, escucharles a ustedes cuáles son sus intereses, si les gustó, si no les gustó, les pedimos que sean honestos, que no dejen solamente halagos, sino también está bueno críticas para que nosotros podamos en base a eso mejorar y generar mejores contenidos
y tener siempre un mejor producto para brindarles a ustedes, ¿sí? Nada, de mi parte, nuevamente, muchísimas gracias por la confianza y muchísimas gracias por escuchar.